El día de hoy voy a estar resolviendo la pregunta número uno de LeetCode, que se llama dos sumas, y creo que esta es una pregunta interesante porque nos permite ver la diferencia en cuanto a la velocidad de ejecución de un algoritmo que nosotros creemos. Yo ya resolví esta pregunta dos veces, entonces está como dividida en dos partes y estos fueron los resultados. Pues la primera vez que lo mandé, que fue aceptado el código, tomó 45 milisegundos y la segunda vez tomó solo 3 milisegundos. La memoria es prácticamente la misma, incluso menos en la segunda vez, así que les voy a mostrar cómo pueden resolver esta pregunta. Vamos a ver qué dice. Dos sumas. Dado una matriz de números enteros nums y un número entero target, devuelve los índices de los dos números tales que sumen target. Puedes asumir que cada entrada tendrá exactamente una solución y no puedes usar el mismo elemento dos veces. Puedes devolver la respuesta en cualquier orden. Esto quiere decir que si le damos un input de nums 2, 7, 11 y 15 con el objetivo de 9, la salida tendría que ser 0 y 1 porque esto es lo que suma 9, 2 y 7. Entonces estaríamos devolviendo los índices de esos dos números que serían 0 y 1 en ese caso. Acá podemos ver otros ejemplos. Estas son como las restricciones que normalmente nos pone LeetCode. Y también hace un seguimiento que dice, puedes idear un algoritmo que tenga una complejidad menor que la del tiempo o n al cuadrado. Entonces vamos a resolver esta pregunta así como con la primera idea que tengamos en nuestra cabeza. No nos vamos a preocupar primero por este seguimiento porque creo que uno al principio debe intentar resolverlo y si funciona ya después puedes ver de qué forma optimizar el código, pero no puedes estar pensando como que bueno, no, todavía no lo he resuelto, entonces ¿cómo lo optimizo? Así que vamos a hacer dos soluciones. Como digo, yo ya lo creé, las soluciones, así que yo ya lo resolví por mi cuenta, así que pues va a ir un poco al grano este video, pero vamos a crear una clase, voy a llamar solución .java y voy a irme al editor de texto. Bueno, como pueden ver, yo ya tengo varias soluciones. Public class solución. Esta es la clase en donde voy a crear esta solución. Public static void main string of args. Seguramente me equivoqué hasta escribiendo el método principal, pero prefiero usar Vim que cualquier otro editor porque me hace escribir todo el código, ¿no? Porque muchas veces como que te completa el IDE por ti y pues no sé, siento que esto me ayuda a recordar las cosas mucho más. Y bueno, en esta clase voy a crear un método estático para no tener que acceder a la referencia del objeto solución. Entonces voy a poner static int, vamos a decir que nos va a regresar un número entero, ¿no? Que ese va a ser el resultado y a este un array de números enteros y a este método lo voy a llamar toSum, podríamos llamarlo dos sumas también. Y acá los parámetros que nos van a dar según la pregunta van a ser un array de números enteros y un target. Entonces los números son enteros, int target. Acá pues voy a definir el método principal, alguno de los ejemplos que nos dice la pregunta. Entonces nos dice 2, 7, 11 y 15. Entonces voy a crear un array int nums y voy a inicializarlo con esos valores 2, 7, 11 y 15 y el target va a ser igual a 9. Entonces acá nada más estoy definiendo lo que le vamos a pasar a este método. Ya para imprimir la solución en la consola tendremos que importar una clase de utilidad, import java.util.arrays, o si no, no vamos a poder imprimir ese resultado. Vamos a decir system.out.println y voy a llamar a ese método toSum y le voy a pasar los parámetros nums target. Listo. Entonces por ahora simplemente voy a imprimir esto en la consola, bueno, arrays.toString y el resultado de ese método se va a imprimir en la consola. Eso es lo único que estoy haciendo. Y ahora sí, vamos a pensar en cómo podemos resolver esta pregunta. Como lo digo, hay dos soluciones. Bueno, hay muchas posibles soluciones, pero de la primera forma es como la fuerza bruta. Si queremos encontrar los números que sumados nos den 9, tenemos que pensar, bueno, voy a ir a buscar cada uno de estos números dentro del array y después voy a hacer otro loop para que busque los otros números para ver si la suma es igual a 9. Entonces creo que es un poquito más fácil de demostrarlo así. Primero voy a hacer un for loop que va a iterar sobre todos los elementos de ese array. Entonces vamos a poner int i es igual a 0, mientras que i sea menor que la longitud del array. Vamos a sumar 1
ahí. Entonces esta es la primera iteración. En este caso empezaríamos desde 2, después 7, 11 y 15, pero tenemos que compararlo con otro valor dentro del array, ¿no? Entonces vamos a compararlo, el 2 lo vamos a comparar con el índice en el que esté el número 7. Entonces 2 tiene índice 0, porque ese es el primer número del array, y lo queremos comparar con el 7, que está en el índice 1. Y así sucesivamente hasta finalizar el array, ¿no? Entonces lo que podemos hacer acá es crear otro for loop en donde int j va a ser igual que i más 1. Es decir, vamos a comparar el número a la derecha de esa i. Entonces, mientras que j sea menor a length, nums.length, le vamos a añadir 1 a j. Entonces acá ya estamos comparando, ¿no? En este caso, i inicia siendo 0 y ese nos trae el número 2, y j sería igual a 0 más 1, que ese sería el índice 1 que nos está devolviendo el número 7. Entonces aquí lo que podemos hacer es si nums en la posición i más nums en la posición j es igual al target, que sería el número que se supone que tiene que sumar, podemos regresar un array. Acá en este caso todavía no he inicializado ningún array, así que vamos a poner acá int resultado va a ser igual a un array de tamaño de 2. Entonces acá lo que podemos hacer es regresar ese resultado, pero primero tenemos que poner los valores en ese array, ¿no? Entonces, en este caso, pues estamos imprimiendo los índices, como pudimos ver en el problema. La salida sería, en este caso, 0 y 1, porque está llamando al número 2 y al número 7, pero está devolviendo son sus índices, no los números como tal. Entonces, lo que podemos hacer acá es nums en la posición 1 o en la posición 0, que sería el primero, va a ser igual a i, y nums en la posición 1 va a ser igual a j, y podríamos regresar el resultado. Otra forma de hacerlo también es borrar esto y simplemente poner return new int, new array of int, nuevo array de números enteros con los valores inicializados. Entonces simplemente le pasaríamos i y j. Solamente definí el resultado porque en el método estoy diciendo que estoy devolviendo un array de números enteros. Entonces acá lo que voy a hacer es que estos valores quedan como null, entonces simplemente voy a devolver el resultado para complacer al return del método. Esto sería ejecutado únicamente si esta condición nunca se cumple. Y se supone que con los ejemplos que tenemos acá siempre se va a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, esto es solamente para devolver algo del método, pero realmente la respuesta va a estar acá. Entonces vamos a guardar este archivo y vamos a intentar ejecutarlo. Tenemos que llamar al compilador de Java para compilar la clase. Acá ya tenemos algo mal. Acá esta clase de utilidad se llama arrays, de hecho lo importé bien pero no lo escribí bien. Java solución y Java solución. Listo, acá nos está dando la respuesta correcta, que es 0 y 1 efectivamente para ese problema. Si les muestro el envío, pues este fue prácticamente lo que puse en el código. Acá podemos ver el código que había mandado y como pueden ver es exactamente igual a lo que les estaba mostrando, ¿no? Aquí es donde vamos a ver la diferencia entre esta forma de resolverlo y la segunda, porque acá, como podemos ver en este runtime, en este tiempo de ejecución, en este caso tomó 45 milisegundos. ¿Y por qué tomó 45 milisegundos? Bueno, hay un concepto que se llama Big O Notation. No sé exactamente cómo se traduce esto a español, pero esto nos ayuda a definir cuánto tiempo se toma un algoritmo en ser ejecutado dependiendo del tamaño del input que le pongamos. Entonces, si lo tuviéramos que ver gráficamente, se vería algo así, en donde en el x-axis, en el eje X, tendríamos el input size, que sería el tamaño del input, que sería n, y en el eje Y tendríamos el tiempo que toma
nuestro código en ser ejecutado. Como digo, dependiendo del tamaño del input va a cambiar el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo, ¿no? En este caso lo hicimos a fuerza bruta porque tenemos dos for loops. Seguramente hago un video, déjenme saber en los comentarios si quieren que haga un video expandiendo más en este concepto, pero básicamente en este caso, en el caso de este código, nosotros tendríamos una gráfica que se vería algo así, que sería O n al cuadrado. Esta sería una gráfica cuadrática en donde tendríamos que el input sería n por n, y si lo tuviéramos que ver dentro del código, n sería esta parte del for loop, esto sería una n y esta segunda parte sería otra n, y por eso es que el algoritmo quedaría como n por n, que es n al cuadrado. Esto es lo que nos permite definir cuánto tiempo nos va a tomar nuestro código en ser ejecutado, y de hecho el seguimiento de esta pregunta es: ¿puedes idear un algoritmo que tenga una complejidad menor que la de tiempo o n al cuadrado? Que es básicamente lo que tenemos en esta primera solución. O sea, los de LeetCode obviamente pensaron como que bueno, la mayoría de gente va a pensar que esta es la solución, y efectivamente pasa a todos los casos. Lo único es que podríamos optimizarla para que gaste menos recursos en tiempo de ejecución. Bueno, toma prácticamente lo mismo de memoria, pero pues toma menos tiempo en ser ejecutado, casi que 15 veces menos en la segunda solución en la que lo hice. Pero también tendríamos otra gráfica que podríamos hacer, que esta sería O n. Esta sería una gráfica lineal, e incluso podríamos tener algo como O1. Esto sería como una constante. ¿Cómo podríamos reducir esto de O(n) al cuadrado a algo como O(n)? Pues como les dije, como tenemos dos for loops, cada for loop representa n, porque a medida que el input de n incremente, pues también el tiempo de ejecución va a ser incrementado, porque si tuviéramos un array de, no sé, de un tamaño, este tamaño creo que era como 4 números, si el array fuera de 8, tomaría pues el doble de tiempo, ¿no? Entonces por eso es que se dice que si el input incrementa, pues el tiempo también, porque tiene que hacer una iteración sobre el loop por más veces, por n cantidad de veces. Acá tendremos dos for loops, por lo tanto, si los dos, si el array incrementa en tamaño, el código tomaría más tiempo en ser ejecutado. Una forma que tenemos de pasar de O(n) al cuadrado, que sería la cuadrática, a O(n), es simplemente usando un for loop. Por ejemplo, si quisiéramos tener la gráfica de O1, podríamos tener algo sencillo, no sé, por ejemplo, tenemos un int, un array de números enteros que tiene 0, 1, 2. Bueno, un algoritmo que tomaría O1, que sería una constante, podría ser algo como nums en la posición 0 y ya, porque en este caso no estamos iterando sobre ningún loop ni nada por el estilo, estamos accediendo directamente al número, no estamos directamente accediendo a esa posición dentro del array, no estaríamos haciendo ningún tipo de iteración, por eso es que lo veríamos como O1. Como digo, si quieren ver un video más a fondo, puedo hacer un video de este concepto, creo que es bastante útil, pero vamos a ver cómo puedo pasar de esta gráfica cuadrática a esta gráfica lineal, porque podemos ver que en este caso, a partir de la gráfica, pues va a tomar menos tiempo que esta siempre, ¿no? Que es n al cuadrado. Entonces, acá nos ayuda bastante saber un poco de estructuras de datos, porque una forma en la que tenemos de resolver este problema es usando algo como un hashmap. Un hashmap nos permite guardar una serie de valores que pueden tener una llave asociada a un respectivo valor, y gracias a esto podemos ir guardando como que todos los números dentro de ese hashmap para no tener que hacer un loop dos veces. Creo que es más fácil mostrarles cómo puede verse el código, así que vamos a crear un nuevo archivo que va a llamar solución optimizada, y vamos a acceder a esa clase solución optimizada.java. Vamos a llamarla public class solución optimizada. Voy a poner exactamente lo mismo que antes, el método principal y los inputs que le voy a añadir a esta clase, no al método como tal. Listo, entonces tengo exactamente el mismo setup de antes, estoy usando el mismo ejemplo y todo, tengo el mismo array y el mismo target de antes, como pueden observar. Ahora lo voy a intentar resolver de una forma que el código sea mucho más eficiente. Entonces, como les dije, lo que estoy pensando es que podemos usar un hashmap, así que tengo que importar
esa clase, java.util.hashMap, que esto implementa la interfaz map y por lo tanto tiene una serie de características. También me podría meter en estructuras de datos en otro video, pero en este caso vamos a estar usando un hashmap. Como digo, lo que podemos hacer es ir guardando cada número con su correspondiente índice. Entonces eso es lo que voy a hacer en este for loop. Vamos a decir que int i es igual a 0 mientras que i sea menor que la longitud del array. Vamos a estar incrementando 1. Y aquí para poner esto, bueno, tenemos que inicializar el array, ¿no? El hashmap, perdón. Vamos a decir hashmap de tipo integer. Esto es lo que les digo que va a ser el key value pair, que es la llave con el valor. Lo voy a llamar map, es igual a new hashmap. Aquí seguramente me equivoqué con el sintaxis en algún momento. Entonces, lo que digo acá es que, digamos, tenemos el array 2, 7, 11 y 15. Entonces, si vamos a guardar esos valores en el hashmap, en el hashmap quedaría algo así. El key sería 2 y estaría asociado al value, que sería 0. Ese sería el índice como tal. Entonces, simplemente voy a poner map.put, si no me equivoco, y aquí en este caso en el método put, si no estoy mal, tengo que pasarle el key y el value, tengo que pasarle ambos números. Entonces el key sería 2 en este momento, lo cual sería nums en la posición i, ese sería el valor, esa sería la llave, que es el número 2, y el índice va a ser simplemente i, porque i es el índice que hemos definido en este caso, ¿no? Bueno, por ahora solamente estamos guardando los valores en este mapa, pero ¿cómo podríamos confirmar que esta suma, 2 a 7, sea igual a 9? O al target que hayamos definido, ¿no? Mi gato está pasando por aquí. Di hola. Saludos. Bueno. Bate. Bueno, pues aquí lo que podemos hacer es definir el complemento del target menos el número del array en la posición i. ¿Por qué? Si el target es 9 y por ejemplo en este caso estamos iniciando el for loop desde el índice 0, entonces sería 0 menos 2. En este caso esto sería 7, ¿no? Y esa sería la suma que necesitamos para encontrar esos dos números que estamos buscando, porque estamos buscando que la suma de dos números en el array en ciertas posiciones que están seguidos sea igual al target. Entonces, como ya vamos a estar guardando todo en el mapa, pues ya vamos a tener todos los valores de esos números y ya vamos a poder determinar si 9 menos 2 es igual a 7, porque vamos a verificar dentro del mapa si ya tenemos ese 7. Si ya lo tenemos, lo único que tenemos que hacer es regresar ese número y esa posición, porque ese va a ser el índice, ¿no? Entonces, si el mapa contiene la llave complement, vamos a regresar un nuevo array que va a tener los dos valores, ¿no? Bueno, acá en la primera iteración tendríamos que el target siempre va a ser 9, esto no va a cambiar, pero que nums i sería en la posición 0, es decir, el primer número de ese array daría igual a 7, ¿no? Entonces en esta primera iteración estamos revisando si en el hashmap tenemos ese 7 como llave, pero como no lo tenemos, pues lo vamos a añadir pues al mapa, ¿no? En la segunda iteración tendríamos que 9 menos 7 sería ese complemento y en ese caso estaríamos revisando si ya tenemos ese 2 y efectivamente ya lo tendríamos. Entonces lo único que tendríamos que hacer sería imprimir el índice de este 2, porque es el primer número que estamos revisando, pero también el índice del número que estamos revisando en ese momento. O sea, estamos comparando lo que ya teníamos dentro del mapa, que apenas teníamos el número 2, y el número en la posición i de este array. Entonces podríamos regresar. Dice que el orden de esto no importa, de lo que regresemos dentro del array, dentro del resultado. Lo que tiene que estar bien son ambos índices. Entonces pues no me va a preocupar por el orden por ahora, pero voy a decir return new int, que va a ser un array de números enteros, y voy a pasarle dos cosas. A ver, la primera, tenemos que pasar los índices, ¿no? Entonces, en el primer caso, el primer número que vamos a tener va a ser map.getComplement, o bueno, get complement no existe, complement, que esto
tendríamos, en este caso, lo que estaríamos buscando sería este número, porque estamos buscando a través de la llave, y nos va a regresar el valor. El valor va a ser el índice. Como digo, en el hash map tenemos, en esta estructura de datos tenemos la llave que está asociada a un valor. Entonces la llave sería el 2 y el valor sería el 0. Y el segundo número sería simplemente i, que sería el índice del segundo número que estamos comparando, ¿no? Entonces ya estaríamos devolviendo acá un array con esos dos índices y bueno, ya creo que tendríamos la solución. Lo único es que este método está esperando que regresemos un array de números enteros, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo que el anterior, solamente para satisfacer esa regla podríamos poner int resultado es igual a new int. Si definimos esto así, pues este array va a tener dos valores dentro de él que van a ser null. Entonces lo que podríamos hacer acá es return resultado. Eso simplemente para regresar algo, para poder regresar un array de números enteros. Y vamos a guardar esto y vamos a intentar ejecutar nuestra nueva clase que es solución optimizada. Ya vamos a ejecutarlo a través del método principal. Estamos llamando a nuestro compilador. Aquí, como dije, algo tenemos mal. Justamente había mencionado que me iba a equivocar en el sintaxis del hashmap y creo que esto va así, si no me equivoco. Bueno, lo volví a compilar y ya me di cuenta de otro problema. Aquí escribí mal integer. Perdón si me equivoco escribiendo. No sé leer, vamos a compilarlo de nuevo y ahora solución optimizada, ya solución optimizada y nos da 0 y 1 que es la respuesta correcta. Es la misma respuesta porque estamos haciendo el mismo ejemplo, pero si nos vamos a mi respuesta que había puesto la segunda vez es prácticamente lo mismo. ¿Cuál era el código que había enviado? Creo que sí, creo que este fue el código. Bueno, aquí lo había resuelto la primera vez y después la segunda lo intenté de esta forma. Aquí lo único que hice diferente fue que cambié este array. En vez de regresar un nuevo array, pues simplemente modifiqué los valores del array que ya había hecho, pero el resto del código es igual. Y como podemos ver, pues el tiempo de ejecución es 3 milisegundos, lo cual creo que es bastante bien. Y la diferencia, como les digo, es bastante grande. Por eso es que creo que este concepto es tan importante, el Big O Notation, porque nos permite pasar de algo como la gráfica cuadrática a una gráfica lineal que nos permite ejecutar nuestro código 15 veces más rápido. Y obviamente cuando uno está escribiendo software, una de las cosas que está buscando es que el código se ejecute rápido. Otra cosa es que no tome tanto espacio en la memoria, que no gaste tanta memoria. En este caso estuvimos gastando prácticamente lo mismo, incluso un poquito menos en la segunda solución y podemos ver la diferencia del tiempo de ejecución. Así que por eso es que creo que algo como este concepto es tan importante y como digo, si quieren que explique un poco más a detalle esto, déjenme saber en los comentarios abajo y puedo hacer un video al respecto. Por ahora, esta fue la solución de la pregunta 2 sumas, que es la pregunta número 1 de LeetCode. Y bueno, voy a estar haciendo más respuestas a preguntas algorítmicas. Así que avísenme si les gustó, si tienen alguna pregunta y nos vemos en la próxima.